Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer un repaso rápido por algo que vimos una sola vez, que me parece que está muy bueno repasarlo. Acordate que todo lo que estamos haciendo en estos videos, la idea es que vos lo hagas en tu casa, ¿sí? En la computadora de tu casa. En este caso no es algo que hagas, pero más bien quiero que te vayas fijando en tu computadora porque en cada una es particular, aunque se sigue más o menos la misma fórmula. Te estoy hablando de hacer un backup, ¿sí? Cuando uno tiene que reinstalar una máquina, por una razón u otra, lo más importante es conservar los datos del cliente, ¿sí? Estamos hablando de fotos, videos, documentos, inclusive instaladores de programas, ¿sí? Bueno, es sencillo, ¿sí? Es una fórmula en la que te tenés que ir fijando en determinados lugares. Lo más importante, primero que nada, andate a este equipo, ¿sí? En este equipo vas a tener los discos rígidos, ¿sí? En mi caso tengo un disco rígido, el sólido, y tengo el disco rígido mecánico. En un caso como este, está muy bueno tener dos discos rígidos diferentes. Ojo que no es lo mismo tener dos discos rígidos diferentes que un disco partido en dos. No es lo mismo. En este caso está muy bueno porque el backup lo puedo hacer directamente del disco principal al disco secundario, ¿sí? Ya que tengo mucho más espacio libre que la capacidad total del disco principal, ¿sí? Aunque este disco estuviera lleno, yo tendría todavía espacio suficiente en este para poder poner todos los datos. Eso está muy bueno. No siempre te vas a encontrar con este caso, ¿sí? Ahora te voy a explicar cómo hacer si no. En este caso, yo quiero guardar todos los datos de acá a acá. Bien, ¿cómo hacemos? Primero que nada, accedemos al disco del que queremos quitar datos. Y nos fijamos qué carpetas no pertenecen a la estructura clásica del sistema, ¿sí? Primero, archivos de programa. El común y el de 32 bits que se llama x86. Acá adentro solamente están instalados los programas, ¿sí? Normalmente no hay mucho que podamos rescatar de acá. Prácticamente nada, ¿sí? Salvo que el cliente nos diga, ay, hay tal programita que tiene tal librería o una cosa muy específica. Normalmente esto ni se toca. Games es una carpeta donde se suelen instalar juegos, ¿eh? Nada necesario acá porque, insisto, no son los instaladores, son las instalaciones, ¿sí? Salvo que el cliente nos pida específicamente algo, no sacamos nada de ahí. GoGames en mi caso es otra carpeta de juegos también, pero es una instalación. Perflogs es una carpeta de sistema que no tiene nada útil. Este es otra carpeta de juegos. Este es un diseñador gráfico que uso yo. No necesito nada acá tampoco. Windows es donde está toda la parte del sistema operativo instalada. Esto nunca es necesario rescatarlo. Y este champ es también la instalación de otro programa que yo uso. Este es el de diseño web que uso con David. En este caso, si yo quisiera hacer un backup, lo único que necesito sacar es el contenido de usuarios, ¿sí? Ya que nada de todo esto es necesario, solo sacaría de usuarios. Entonces me meto usuarios, busco cuántos usuarios hay. Normalmente vas a tener acceso público, tal vez un invitado, ¿sí? Y los usuarios, que suelen ser o administrador o el nombre de la persona que usa la máquina. Te vas a dar cuenta porque es una carpeta particular que se llama o administrador o admin o el nombre de alguien, ¿sí? Ese normalmente es el usuario. Aparte, si vos te fijas, apoyo el mouse y ya me dice que hay un tamaño ocupado, ¿sí? Dice 6 GB 36. Quiere decir que tiene contenido. Entonces me meto acá. Selecciono todo menos los que empiezan con un punto. Esos no son necesarios. Este Ansel lo vas a ver solamente en mi máquina. Es una cosa muy particular. Application Data no lo copiamos porque son un montón de archivitos del sistema que no te van a ralentizar la copia y no te sirven de nada. Búsquedas normalmente no lo copio. CheatHub, esto también es algo solo de mi máquina. Esto también lo quito. Esto también lo quito. Esto también. Esto también. Esto también. Temporales también lo quitamos. Nunca copiamos los temporales. Esto lo quito. Bien. Esto es básicamente lo único que habría que copiar, ¿sí? Contactos. Los no, perdón. Esto tampoco lo voy a copiar porque esto es de Adobe. Contactos, documentos, download de escritorio.
los favoritos, imágenes, música, OneDrive, videos y vínculos, ¿sí? Esto es todo lo que voy a copiar. Esto lo que haríamos sería copiarlo, porque copiar es más rápido que mover, ¿sí? Cortar y pegar es más lento que copiar y pegar. Yo copio el contenido y me voy al disco vacío y acá armaría una carpeta nueva, pegue, le pongo backup, ¿sí? Y acá adentro copiaría el contenido. No lo voy a hacer porque sería un movimiento muy innecesario en mi caso. Yo no quiero hacer esto, solamente es para que lo veas, ¿sí? La idea es armar una carpeta en otro disco para poder copiarlo. ¿No tenés un disco secundario como este? Bien, usarías un portable en todo caso, ¿sí? Algún disco auxiliar como este de acá. Este es un disco portable mío USB, que como el que vimos el otro día en clase. Va, la última vez que estuvimos. Bien. Ponele que estas dos fueran particiones del mismo disco, ¿sí? Es un mismo disco pero está partido en dos. Podemos hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Los datos de acá los volcaríamos acá siempre y cuando tengamos lugar suficiente. ¿No tenemos lugar suficiente? Hay que recurrir a un portable, ¿sí? Bien, si no hay que hacer espacio de alguna manera. O sea, la idea es sacar los datos de la partición principal, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir formatear la partición principal. Siempre que hay que hacer una reinstalación por alguna razón, es porque evidentemente algo se jodió, se rompió del sistema operativo que estaba en el disco principal. Para eliminar todo rastro de esa vieja instalación, lo mejor es formatear, ¿sí? El formateo elimina absolutamente todo rastro de información de una instalación previa. ¿Te es absolutamente imposible bajo todo punto de vista sacar los datos de acá? Bueno, no hay problema. La otra cosa que se puede hacer es, tenés que poner el disco este, físicamente lo tenés que sacar de la máquina, lo tenés que poner en otra máquina, ¿sí? O bootear con la herramienta que uso yo, el Hire and Boot. El Hire and Boot me permite manipular discos rígidos ajenos a través de un sistema operativo que se usa a través del DVD, ¿sí? Por lo que puedo manejarlo sin restricción. ¿Qué harías una vez que estuvieras con el disco en otra máquina o habiendo booteado con el Hire and Boot? Buscarías el disco principal este, ¿sí? Que o capaz no se llama C, ¿sí? Porque estaría en otra máquina. Tendrías que ubicar el disco, guíate por el tamaño disponible, el tamaño ocupado. Tenés que tratar de encontrar el disco basado, aunque sea en la información que tiene dentro. Haces una carpeta que se llama "Este es el disco", bien. Haces una carpeta antes de empezar y ya sabes que el disco que tenga esa carpeta es. Listo. Una vez que llegaste hasta acá y no hay manera de quitar los datos, bien, lo que se hace es borrar todas las carpetas, todo el contenido, inclusive el contenido oculto, ojo, porque puede haber contenido oculto. El contenido oculto se revela yendo a vista, opciones, cambiar opciones de carpeta y búsqueda, ver y acá mostrar archivos y carpetas unidades ocultas. Aplicar a todas las carpetas, sí, aceptar. Y ahora vas a ver que hay un montón de otras cosas, ¿bien? Todo, absolutamente todo lo eliminás excepto las carpetas que yo te dije que tenés que conservar, ¿sí? Todo. Eso lo eliminás directamente. Eso, insisto, si no podés mover los datos a ningún lado, y esto te va a permitir instalar un sistema operativo nuevo sobre el mismo disco sin necesidad de formatearlo. Recordá que si formateas borrarías esto. Estamos tratando de conservar los datos en el mismo disco e instalar encima el sistema operativo. Bien, básicamente es eso. Lo otro, ponerle que esta fuera la carpeta este fuera el disco principal, que tendría archivo de programa y demás. Acá hay un montón de carpetas, por ejemplo, que se nota que las hizo el usuario. Por ejemplo, esta carpeta viejo. El sistema operativo nunca crea una carpeta que se llame viejo. Esta carpeta la creé yo, esta carpeta la creé yo, esta carpeta la creé yo, esta también, esta también, esta también, esta también, esta, ¿sí? Te tenés que ir dando cuenta porque tienen nombres que no generaría
el sistema operativo, ¿sí? Son nombres especiales y por lo tanto muchas veces este trabajo lo tenés que hacer consultando al usuario, ¿sí? Este tiene excesiva cantidad de carpetas particulares porque es el disco que uso yo para almacenar datos que no tienen nada que ver con nada, ¿sí? Bueno, básicamente ese es el procedimiento. Cuando podamos reunirnos de vuelta, vamos a encarar una instalación fresca de un sistema operativo sobre un disco y hacemos un buen backup. La idea es que vayas viendo e identificando en tu máquina qué carpetas son las que tendrías que rescatar si tuvieras que reinstalar tu máquina. Obviamente no borres nada, obviamente no trates de instalar un sistema operativo ni nada, solamente es para que te fijes e identifiques en tu máquina cuáles serían las carpetas que tendrías que salvar, ¿sí? Fíjate en usuarios, cuál es el usuario que vos usás, fíjate, acá aparecen un montón de usuarios, pero el único que tiene contenido real es Omar. Si te fijas los otros, si yo los selecciono, hago clic derecho, propiedades, pesan apenas 3 GB 92. Eso capaz porque hay algo en acceso público, alguna cosa perdida, ¿sí? No es algo normal. El único que tiene real cantidad de contenido es este. Si lo peso del todo me va a dar como casi 7 GB, ¿sí? La idea es esa. Identifica en tu máquina qué archivos son importantes, cómo harías un backup, ¿sí? Si tenés espacio en otro disco. Traté de identificar si tenés un solo disco o es un disco o son dos discos diferentes, ¿sí? Eso lo vas a saber también yéndote a propiedades de este equipo, te vas al administrador de dispositivos y acá tenés unidades de disco y acá te fijas que tengo todos estos discos conectados. ¿Cuál es cuál? Estos son la lectora de tarjeta de memoria, ninguno tiene un disco real. Este es el portable que tengo conectado, este es el disco sólido y este es el disco mecánico, ¿sí? Nada más, tengo estos dos discos. Vos fijate en tu máquina que probablemente tengas menos que todo esto, te va a aparecer o uno solo o dos y nada más, ¿sí? Así te vas a dar cuenta cuántos discos tenés sin necesidad de abrir la máquina. La otra es abrir la máquina y fijarse. Bien, eso sería todo.